Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy en Zona Cero vamos a hacer un poco de numerología. Vamos a hacer números porque es importante hacer análisis, valorar y sobre todo sopesar la importancia o no de las encuestas en esta época en la que nos van a llenar de muchos números, pero algunos bastante malintencionados, para un lado y para el otro. Veamos pues, para la elección presidencial, el padrón electoral en su totalidad se acerca a los 100 millones, es decir, 100 millones de personas que contarán con una credencial de elector. Si nos remontamos 6 años antes y vemos el padrón, ese padrón era de alrededor de 90 millones de personas. Subieron 10 millones en estos 6 años. Ahora bien, ¿cuánto se calcula de ese universo que van a votar? Se calcula que sería entre el 62 y el 65%, considerando el historial de los últimos procesos presidenciales, que son los más copiosos en cuanto a porcentaje. Por lo tanto, de ese universo, redondeando números de 100 millones, estarían votando entre 62 y 65 millones de personas. Si partimos de esa base y consideramos que Andrés Manuel López Obrador, el fenómeno electoral, el hombre que hizo realidad el llamado tsunami López Obradorista, alcanzó 30 millones de votos, quiere decir que difícilmente la candidata de Morena, que ni lejos está, o sea, está muy lejos, ni en sueños podríamos pensar que represente el mismo jale que tuvo en su momento López Obrador. Si López Obrador tuvo 30 millones, ¿cuántos calculamos que vaya a tener Claudia Sheinbaum? Considerando también que hay un aumento en el padrón. Pensando positivamente, los que haya perdido en el camino la 4T de personas decepcionadas, de personas que hoy por hoy quieren buscar otra opción, en el mejor de los casos pensemos que mantuviera esos 30 millones de votos. Pero se calcula que van a votar 65, en el mejor de los casos. Entonces, hay 35 millones de personas que van a votar y que no necesariamente, o podríamos incluso descartar que vayan a votar por Morena, o por la 4T, o concretamente por Claudia Sheinbaum. Entonces hay 35. Consideremos que hay una tercera opción que es Álvarez Maínez, el candidato de Movimiento Ciudadano. En un caso posible que mantuviera su registro, quizás 5 millones de votos. 5 millones. Quedan 30. Entonces, ¿realmente alguien cree la historia de que Sheinbaum esté 52, 54 contra 22 o 25% de Xóchitl Gálvez? No salen los números, no dan. Por lo tanto, creo que si somos realistas y analizamos fríamente con los números reales y los historiales la forma en la que se comporta el electorado en una presidencial, pues nos lleva a la conclusión de que esto está mucho más cerrado de lo que nos están diciendo. Ahora, eso no quiere decir que vaya a perder Sheinbaum. Mi conclusión es que no son aquellos números alegres del 2-1, del 50-25 en porcentaje de potencial de voto o de intención, como tampoco creo que sea cierto que en este momento ya haya un empate técnico. Pero lo que sí tenemos que entender es que de aquí al día de la elección, las circunstancias irán cerrando la elección, irán cerrando las tendencias y podríamos tener una elección mucho, pero mucho más cerrada de lo que hoy nos están platicando. Analícenlo
valórenlo y sobre todo también consideren que esos 9 millones de votos, casi 10 millones de votos que habría crecido el padrón en estos 6 años, para poder pensar en ampliar diferencias, tendrían que haber votado los mismos 30 millones que en su momento votaron por López Obrador, pensando que nadie está decepcionado, que todos siguen fieles y que esos 9 millones que creció el padrón, de los cuales solo el 60% votará, entonces estamos hablando de entre 5 y 6 millones nuevos, todos pensaran que la buena es Claudia Sheinbaum. Pero lo que indica es que de esos 6 millones nuevos que van a votar, entre 5 y 6 millones nuevos, la mayoría son jóvenes. La mayoría son jóvenes entre 18 y 24 años de edad. Algunos no, porque no tenían credencial y ahora ya la sacaron, en fin. Pero el porcentaje más amplio del nuevo votante, del que hizo crecer el padrón, son jóvenes. Y los jóvenes no necesariamente están del lado de la 4T. En el mejor de los casos podríamos pensar que es 1 y 1. Y por ahí algo también para Movimiento Ciudadano, que es un partido que ha apostado a los jóvenes. Por lo tanto, no podría crecer esos 30 millones. ¿De cuánto es el voto duro de Morena en este momento? Se calcula, porque además tenemos una intermedia como referencia que no llega a los 20 millones. Si a eso le sumamos beneficiarios de padrones y de programas sociales, en fin, pues quizá 30. Uno que otro más. Pero si salen los otros 35 a votar como se calcula y 5 se van para Movimiento Ciudadano, pues saquen ustedes cuentas y también sus propias conclusiones. Y por eso, que es al punto al que quiero llegar, es tan importante para Morena la votación de Puebla. Porque los gobernadores, es decir, los 9 estados en donde habrá elección para gobernador, en esos 9 estados el porcentaje de votación es más alto que en donde no hay elección de gobernador. Y si consideramos que Puebla es uno de los padrones más grandes del país, por supuesto que Morena necesita que Alejandro Armenta saque una ventaja importante, porque en Ciudad de México todo indica que va a ser una elección muy cerrada y que la podrían perder. En Veracruz se les está cerrando la elección. En Jalisco con Movimiento Ciudadano están complicados. Puebla sería oxígeno puro si los números se mantienen y Alejandro Armenta gana con una diferencia de más de 2 dígitos. Si llega entre 12, 15% o dicen que más, porque Alejandro Armenta prometió 2 millones de votos, bueno, pues eso sería oxígeno, porque en otros lugares las condiciones serán, todo indica, más complicadas. Y por el lado de Xóchitl Gálvez, bueno, pues ellos apuestan a que en esos 9 estados se cierre o incluso ganen varios de ellos, que podría ser Ciudad de México, aspiran a ganar Veracruz, y que se cierre Puebla y buscar, por supuesto, ganarla, para entonces tener más votos que les permitan soñar con el acceso a la presidencia de la República en manos de Xóchitl Gálvez. Así están las cosas. Ustedes hagan sus propios números y saquen, como decíamos, sus propias conclusiones. Yo ahora los invito a que la próxima semana sigamos reflexionando y analizando esta apasionante elección. Nos vemos el próximo domingo aquí en Zona Cero.